Muy buenos días, hermanos y hermanas. Como siempre es un honor saludarles en el amor de Cristo, esperando que se encuentren bendecidos, gozosos, en buena salud, orando por ustedes donde quiera que se encuentren, agradeciendo a Dios por el privilegio que es caminar con ustedes, aprender con ustedes, crecer con ustedes y saber que en un día, ojalá que no sea muy lejano, vamos a estar todos juntos sirviendo a nuestro Dios en la presencia de tanta familia, tantos hermanos y hermanas que se han ido antes que nosotros, pero juntos nos vamos a gozar y vamos a vivir por toda la eternidad adorando al Dios que nos ama. Así que, de verdad, muchas gracias por su fe, gracias por su determinación de caminar con Dios, gracias a Dios por ustedes y gracias a Dios que nos da este deseo de seguir adelante y de seguir sirviendo en lo que Dios nos ha llamado a hacer. Bendito sea Dios por eso. Padre, en el nombre de Jesús le damos gracias, Señor, por su palabra, que es viva y eficaz, su palabra que es maravillosamente poderosa para enseñarnos, para corregirnos, para instruirnos. Padre, gracias por su presencia incondicional con nosotros, gracias por su amor eterno, gracias por su gracia infinita, gracias por todo lo que usted es y gracias por todo lo que hace también, Señor. Continuamos, Dios, estudiando su palabra porque buscamos en ella la revelación de su plan, de su propósito y también, Señor, buscamos en ella instrucciones para vivir día a día aquí en este mundo, agradándole a usted en todas las cosas que hacemos. A usted pues le damos las gracias, Señor, y le pedimos que nos enseñe ahora en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hebreos capítulo 11, vamos a estar esta vez en los versos 5 y 6. La semana pasada y antepasada hemos hablado de este tema de la fe. Es un capítulo supremamente importante, de verdad fundamental entender este capítulo porque nos va a equipar, nos va a enseñar, nos va a preparar para que continuemos en este caminar de fe, sabiendo las promesas que Dios, conociendo las promesas que Dios nos ha hecho y confiando en el cumplimiento de todas estas cosas. Creemos en lo que Dios ha revelado y confiamos en lo que Dios nos ha prometido. Eso, en pocas palabras, es algo que describe la fe, es una descripción de la fe. Esta mañana vamos a analizar la vida de Enoc. Enoc en los versos 5 y 6. Y es una vida de verdad ejemplar, por lo mismo tenemos que tomar un tiempo. No quiero ir hacia la carrera, a lo mejor vamos a hacer Enoc, a Noé y Abraham y de ahí en adelante todo el capítulo, no lo sé, como el Señor nos vaya guiando, pero es importante discernir estas cosas y analizar estas cosas porque son fundamentales en nuestro caminar. Hebreos comienza por decirnos que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Eso es lo que nos describe Hebreos 11 acerca de lo que es la fe. Entonces aquí tenemos que hay cosas que han sido reveladas por Dios y hay cosas que han sido prometidas por Dios. La fe entonces cree todo lo que Dios nos ha revelado y confía en lo que Dios nos ha prometido. Eso es fe. Ahora, después en los versos 2 en adelante nos empieza a decir cómo es que se puede vivir por fe, cómo debemos vivir por fe. La semana pasada hablamos de la vida de este hombre Abel y vimos cómo él aprendió de lo que Dios había revelado por medio de sus padres, Adán y Eva. Cuando ellos fallaron y trataron de cubrir su desnudez, Dios les enseñó que así no era la manera, que había una sola manera de cubrir esa desnudez y era mediante la muerte de una víctima en lugar de ellos, en lugar del pecado que ellos habían cometido. La demanda es, la paga del pecado es muerte y alguien murió, pero no fueron directamente ellos, aunque su comunión con Dios murió en cierta manera, pero ellos no murieron físicamente, pero alguien tuvo que morir para cubrir la desnudez de Adán y Eva. Entonces de ahí en adelante Dios nos va a enseñar
que la manera que el hombre pecaminoso, el hombre pecador se puede acercar a Dios, la única manera que el pecador se puede acercar a un Dios que es santo y es puro y es perfecto, es mediante el sacrificio en sustitución de una víctima inocente que tendría que morir en nuestro lugar. Y cuando hablamos de la muerte de esta víctima, estamos hablando del derramamiento de la sangre de esta víctima. Porque la Biblia dice, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces, entendemos que Adán y Eva tuvieron que haberle declarado, enseñado, revelado estas cosas tanto a Caín como a Abel. Caín toma la actitud de decir, no, yo no tengo que hacerlo como Dios dice, yo lo puedo hacer a mi manera. Y Caín se convierte en lo que sería el símbolo de la religión. Caín es esa religión del hombre que dice, yo puedo hacer las cosas a mi manera, yo no necesito que Dios me diga. Abel se convierte entonces en sinónimo de humildad delante de Dios al recibir la revelación de Dios, al confiar en la promesa de Dios y al cumplir las ordenanzas de Dios de cómo el hombre pecador se puede acercar a Dios. Y eso presentando un sacrificio, implicando en esa manera que alguien tuvo que morir. Entonces, los dos hermanos, Caín y Abel, traen su sacrificio, su ofrenda. El uno es recibido, el otro es rechazado. Pero aun cuando el sacrificio de Caín fue rechazado, el Señor le hace la advertencia y le dice, Caín, si acaso lo haces correcto, si haces lo que es bueno, ¿acaso no serás aceptado entonces? Pero mira, si lo haces de tu manera y lo sigues haciendo incorrectamente, que no es mi voluntad, entonces Caín, el pecado está a la puerta y el pecado tiene deseo de ti, el pecado quiere enseñorearse de ti, el pecado como un monstruo enorme está esperando a destruirte, Caín. Y obviamente para Caín fue más fácil matar a su hermano que someterse a la voluntad de Dios. Y así de esa manera Caín se hace. Entonces, Primera de Juan nos dice, Caín que era del maligno. Y luego Judas nos dice, y hay de aquellos que siguen en el camino de Caín. ¿Qué quiere decir eso? Aquellos que quieren presentarse a Dios por medio de sus obras, de sus buenas obras. Aquellos que se creen autosuficientes. Aquellos que no creen que necesitan el sacrificio, el único sacrificio. Porque cuando Dios le dice a Adán y Eva que eso no puede cubrir su desnudez y Dios sacrifica se supone que eran unos animalitos para que de esos animalitos tomen la piel para cubrirlo. Eso apuntaba a que vendría en el futuro aquel que moriría por nosotros. Juan el Bautista identifica a Cristo Jesús. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Entendemos eso? Y Abel lo creyó. Creyó en la revelación. Confió en la promesa. Y lo hizo de esa manera. Y por lo tanto, Hebreos dice que ofreció un mejor sacrificio. Entonces, es la diferencia de ellos dos. Entonces, de allí en adelante, Hebreos continúa diciendo, ¿cuál es el punto aquí? Hebreos fue escrita a un grupo de creyentes que se encontraban bajo severa persecución y que estaban considerando volverse a esta religión donde ellos antes practicaban estas cosas, el judaísmo, volverse al judaísmo como única manera de evitar la persecución. Y el escritor de Hebreos les está diciendo, no, la misma fe que te trajo a esta salvación por gracia en Cristo Jesús, esa misma fe te puede equipar, te puede enseñar, te puede preparar, te puede madurar para que continúes en el camino. Ya una vez has experimentado la salvación, que es justificación, esa misma fe te puede hacer caminar en el camino de la santificación. Lo que necesitas, en el capítulo 10 les dijo, lo que necesitan, entonces dice en el verso 36, entonces dice, necesitas perdurar en la fe. Entonces, ya una vez nos dice qué es la fe, luego comienza a decirnos cómo la fe se ve en acción. Y nos da estos nombres. Abel, la semana pasada, que ofreció a Dios más excelente sacrificio. Y ahora en el verso 5, por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes de que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios.
Y luego dice el verso 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué le agradó a Enoc a Dios? Obviamente esto implica, la Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios, pero Enoc sí agradó a Dios, entonces quiere decir que fue por medio de la fe. Y eso es lo que nos embarga, eso es lo que nos toca ahora investigar. ¿De qué manera la fe hizo que el caminar de Enoc fuera agradable a Dios? Y eso es lo que vamos a ocupar este tiempo que nos queda aquí. Ya una vez, repito, Dios había revelado el sacrificio que es aceptable delante de Él. Y esta es la manera en que la fe se va a ver revelada en las personas que han escuchado la revelación y han creído en la promesa y van a vivir de esa manera. Entonces, Enoc para nosotros es el símbolo de la fe, el caminar de la fe. La semana pasada la fe escucha a Dios y hoy la fe camina con Dios y lo vemos en la persona de Enoc. Verso 5, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. En Génesis 5 es donde tenemos la mención de la vida de este hombre Enoc. Y vaya que es una vida interesante a más no poder. Génesis 5 es el libro de las generaciones de Adán. Vean eso. Vean eso. Génesis 5 es el libro de las generaciones de Adán. Y luego nos va a comenzar a decir ahí, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo, varón y hembra los creó, los bendijo, llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados. Y luego dice, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó a su nombre Set. Y fueron los días de Adán después de que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Quiero que entiendan eso. Después de ahí en adelante, vean cómo se repite esto. Después de Adán viene su hijo Set. Vivió Set 105 años y engendró a Enos. Vivió Set después de que engendró a Enos 807 años y engendró hijas e hijos e hijas, y fueron todos los días de Set 912 años y murió. Vivió Enos 90 años y engendró a Cainán. Y vivió Enos después de que engendró a Cainán 815 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enos 905 años y murió. Vivió Cainán 70 años y engendró a Mahalalel. Y vivió Cainán después que engendró a Mahalalel 840 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Cainán 910 años y murió. Vivió Mahalalel 65 años y engendró a Jared. Vivió Mahalalel después de que engendró a Jared 830 años y engendró hijos e hijas. Fueron todos los días de Mahalalel 895 años y murió. Vivió Jared 172 años y engendró a Enoc. Vivió Jared después de que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén. Vean esto, es muy importante. Caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque lo llevó Dios. Vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. Vivió Matusalén después que engendró a Lamec 780 años y engendró hijos e hijas. Fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió. Vivió Lamec 182 años y engendró un hijo y llamó su nombre Noé, diciendo: esto nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Vivió Lamec después que engendró a Noé 595 años, engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Lamec 777 años y murió. Y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. ¿Cuál es lo que se repite una y otra vez? Vivió tantos años y murió, vivió tantos años y murió, vivió tantos años y murió. Pero entre medio de todo esto, fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque lo llevó Dios. Esto es lo que vamos a ver en este
texto que tenemos frente a nosotros. Las generaciones desde Adán hasta Noé. Vamos a leer acerca, como ya leímos, acerca de Adán, de Set y de todos estos nombres que tenemos que tienen en común que todos murieron. Enos, Cainán, Mahalalel, Jared, Enoc, Matusalén, Lamec y Noé. Dos preguntas que surgen inmediatamente de tantos nombres, tantos números y tantas cosas aquí. ¿Por qué es que se escriben estos nombres? Porque cuando vas al Evangelio de Lucas en el capítulo 3, eso se mencionan en la línea de los cuales va a venir Cristo Jesús, el Mesías. De ellos es descendiente el Mesías. ¿Y por qué se mencionan esos? Porque es lo más importante. Estos nombres se mencionan porque tienen una relación muy estrecha con Cristo Jesús. ¿Te das cuenta? Porque al final de todo, hermanos, lo que importa en esta vida no es lo que eres, lo que haces, cuánto ganas, cuánto tienes. Nada de eso importa. Lo que importa en esta vida es cómo en realidad es estrecha tu relación con Cristo Jesús. Es lo que vale. Lo que vale en esta vida es la relación que tengas con Cristo Jesús. Y segundo, ¿por qué se mencionan estos nombres? ¿Y por qué vivieron tanto tiempo? Bueno, la cuestión es porque en ese tiempo Dios tenía que poblar el mundo entero. Por esa simple razón. Era la provisión de Dios para que se poblara el mundo. Así que hasta después del tiempo de Noé, cuando viene el diluvio, entonces la vida va a comenzar a ser menos años que lo que leímos en estos versos anteriores. Pero lo que tienen en común es que todos ellos murieron, excepto este hombre Enoc. Y aquí es donde vamos a comenzar a mirar algunos puntos importantes de su vida. Una historia muy, pero muy, muy importante, en verdad, que aprender. Porque entre medio de todos estos hombres que están viviendo y muriendo, hay uno que no muere. Y eso debe de una vez hacernos preguntar, ¿qué es el significado de esta vida que de repente caminando con Dios por tantos años y de repente Dios se lo llevó? Pero me encanta lo que dice en el verso 22. Caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén. Aquí parece ser que hasta la edad de 65 años, Enoc conocía de Dios. Tal vez hablaba de Dios. Tal vez tenía el tiempo de llevar sus ofrendas. ¿Qué sé yo? No tenemos récord de eso. No tenemos registro al punto. Lo que sí tenemos es esto, que una vez que Dios le dio un hijo, comenzó entonces Enoc a caminar con él, con Dios. Pero vamos a ver eso más enseguida. ¿Y qué significa eso de que Enoc caminó con Dios? Caminar con Dios significa una concienzuda y constante determinación de habitar en la presencia de Dios. Cuando hablamos de caminar con Dios, es una persona que ha decidido habitar en la constante presencia de Dios. Y eso envuelve ciertas cosas. Envuelve que si esa persona camina con Dios, es porque, esa persona está en paz con Dios. ¿Y cómo es que estamos en paz con Dios? Porque no tenemos un pecado que ocultar. No podemos estar en paz con Dios cuando tenemos pecado oculto en nuestro corazón. Santiago dice, mira, ¿por qué estás en guerra? ¿Estás en guerra con otra gente? Porque estás en guerra con Dios. Y estás en guerra con otros y con Dios y estás en guerra contigo mismo. No hay paz. ¿Por qué? Por el pecado que está en nosotros. Entonces, ¿qué significa para una persona caminar con Dios? Uno, que hay paz entre esas dos personas. Dos, que hay un propósito bien definido. ¿Por qué camina con Dios? Porque Él quiso, porque Él lo decidió. Porque tomó la determinación de caminar con Dios. Y también se humilló a ir en la dirección que Dios estaba caminando. Dios no cambió su rumbo para agradarle a Enoc. Enoc tuvo que cambiar el rumbo de su vida para agradarle a Dios, para caminar con Él. Y si caminó con Él es porque estaba en paz y porque hizo el propósito de Dios su propósito. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros estamos fallando en eso?
hablamos de Dios. Sí, y a veces hasta creemos que oramos a Dios. Pero la realidad de la vida es esto. Dios va en una dirección y nosotros estamos yendo completamente contrario. Y a lo mejor ni siquiera hay paz entre Dios y nosotros. No porque Dios lo inició, sino porque nosotros le dimos la espalda. No solamente hay paz, pero hay un determinado propósito. ¿Por qué es ese propósito? Porque lo considero un privilegio. Lo considero un privilegio. A mí me encanta caminar, tal vez no se nota, ¿no? Pero me gusta caminar. Me gusta. Y a mi esposa también. Ella camina mucho más que yo. Pero yo no, perdóneme que lo diga así, no es que no quiero caminar con ella. No tenemos el mismo ritmo de caminar. Ella va muy, sus pasos de ella, tal vez por lo que sea, los pasos son muy rapiditos así, y voy más rápido y luego me dice, vas muy rápido, espérate. Entonces ya se quitó el placer de caminar. Pero cuando caminas con alguien, en el sentido aquí como Enoc caminó con Dios, es que era algo muy placentero. Había un ritmo. Cuando la vida con Dios se vuelve como una canción que has aprendido a bailar y le sigues ¿Han visto? Y no estoy hablando de bailar cualquier tontería que ahora la gente baila, ¿no? Pero a mí me encanta ver películas de antaño cuando había los vals que se bailaban y era unas personas que con tanta gracia y había eso que te atraía de ver a esa pareja bailando esas canciones clásicas. Entonces, el caminar de fe incluye la paz que tenemos el uno con el otro, el propósito bien definido, el privilegio de reconocer qué privilegio es caminar con Dios y el placer que brinda saber que estamos caminando con el Dios del universo. A tu diestra hay abundancia de placer, de gozo, de bendiciones. Punto número 2, no solamente que Enoc caminó con Dios. Punto número 2, Enoc caminó con Dios con la plena certeza del juicio que estaba por venir. Eso explica poquito por qué Enoc, después de que tuvo a su hijo, comenzó a caminar con Dios. Los primeros capítulos de Génesis nos enseñan acerca de cómo el pecado iba incrementando. Desde Adán y Eva, cuando desobedecieron el primer mandamiento de Dios para ellos, una generación más tarde, el primer hijo que nació de parto natural, el primer ser humano, el primer bebé que arribó a este mundo de parto natural se convirtió en el primer asesino. De ahí en adelante, las generaciones que vinieron después hasta la generación de Adán, todas esas generaciones nos inclinan a ver que había un abundante incremento en el pecado. Para el tiempo en que llegamos al capítulo 6, escuchen esto, verso 5. Génesis 6, verso 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Desde Adán hasta Noé, 10 generaciones. Enoc es la 7ª generación. Entonces quiere decir que el pecado ya abundaba para el tiempo de Enoc. Y no hay duda que Enoc comenzó a discernir, para el tiempo que mi hijo llegue a estos 60 años y sea de mi edad, ¿cómo va a estar la condición de este mundo? ¿Cómo va a ser la vida en este mundo? Sabía perfectamente. En el libro de Judas, en los versos 14 y 15, de hecho lo voy a leer para que no vaya a citar erróneamente algo de esto. En Judas tenemos lo que sería una profecía que vino de Enoc.
Ahora, esta es una profecía que fue tomada de algún libro que circuló en algún momento, si bien no fue incluido en la Biblia, en el todo de los libros que componen el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, si no fue incluido, pero por lo menos esta parte aquí era verídica. Por alguna razón el Espíritu Santo lo incluyó. Como digo, no el libro completo fue incluido en el canon de las Escrituras, pero estos versos sí. Dice, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, aquí vino el Señor con sus 60 decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. ¿Qué dice Judas aquí? Dice que Enoc en su profecía dijo que vendría el día en que Dios traería juicio. Eso es lo que está diciendo. Y se dan cuenta que repitió impío o impíos 4 veces. Era la vida de Enoc, la 7ª generación desde Adán. Y ya el mundo inundado de tanto pecado. Interesante esto. Entonces, rodeado de tanta gente impía, de tanta gente que no tenía lugar en su vida para Dios, rodeado de esta gente que hablaban mal de Dios, gente que actuaban en completo desafío a Dios. En medio de esa generación, Enoc decidió caminar con Dios. Lo que quiere decir que es posible caminar con Dios aún en medio de la generación más maligna y perversa. Eso es lo que Enoc hizo y eso es lo que Dios nos llama a hacer a nosotros. De vivir con una profunda, con estados profundamente alertos al peligro y a la generación y al desafío y a la maldad de los hombres de nuestra generación. ¿Por qué? Porque sabemos que el juicio viene. También hay una indicación de que él sabía del juicio que vendría por el nombre que Enoc le puso a su hijo. El nombre de Matusalén significa cuando él muera será enviado. Y eso habla como en línea de esa profecía, como si Dios en algún momento tiene una conversación con Enoc y le dice, mira, Enoc, el mundo como lo ves de esta manera va a ser destruido. Y tal vez les dijo que iba a ser destruido por una inundación, por un diluvio. Pareciera como si Dios le dijo, Enoc, eso es lo que va a suceder, pero aquí te voy a decir un secreto de lo que va a pasar. Cuando tu hijo muera, entonces este juicio vendrá. Porque así le pone, cuando él muera será enviado. Imagínate, Enoc tener es entender, el niño Matusalén apenas empezaba a destornudar. ¿Será que ya viene el juicio? Ya se enfermó el chiquillo y ahora sí viene el juicio. Pero lo que me llama la atención aquí es que qué tipo de revelación le daba Dios a Enoc porque decidió caminar con él. Sí, hay una cosa que es tan verdadera. Dios revela sus más íntimos secretos. No revela todo, pero revela sus íntimos secretos a los que íntimamente caminan con él. Así que Enoc sabía que el juicio vendría. Y por eso caminó con Dios. Hebreos dice, está establecido para todos los hombres que mueran una vez y después de esto el juicio. Pablo dice, y sabemos que debemos todos comparecer ante el juicio de Cristo Jesús, ante el trono de Cristo Jesús. Por lo tanto, todo el tiempo debemos aferrarnos a las promesas que nos ha hecho nuestro Dios, por fe en Cristo Jesús, y aprender a caminar con Dios y estar listos para verlo en el momento en que Él nos llame a estar en su presencia. Entonces, ese es el primer punto que estábamos hablando. Él no caminó con Dios. Él no caminó con Dios a la luz del inminente juicio que habría de venir. Y número 3, Él no caminó con Dios después de que se hizo padre. ¿Cómo le cambió la vida a Enoc después de que tuvo a su hijo? Eso es lo que nos dice aquí. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén. La responsabilidad de ser un padre, la responsabilidad de ser madre para ustedes, hermanas,
y de sentir ahora la necesidad de, ay, ahora las cosas son muy distintas, en verdad. Ahora ya tengo una responsabilidad que antes no sentía. He aquí un hombre que a su tiempo se consideraba joven, 65 años, y se encuentra en un lugar donde sabe que necesita toda la ayuda de Dios posible. Tiene una responsabilidad, el peso de una responsabilidad que nunca antes sintió. Él pasó los 65 años de su vida sin tal vez ningún problema mayúsculo, pero a este tiempo, a esta edad ahora y con la responsabilidad de un hijo, sabe que necesita mucho más de lo que él puede ofrecer. Sabe que necesita recursos que no tiene, sabe que necesita sabiduría, sabe que necesita entendimiento que no tiene él mismo, que no son propios de su naturaleza. La vida le ha cambiado y ahora la responsabilidad lo hace pensar de manera distinta. Amor, tu vida ha cambiado por alguna otra razón, no necesariamente porque tuviste un hijo, pero tienes una responsabilidad que te ha hecho cambiar la manera de pensar. Date cuenta, hermano o hermana, que a veces estas cosas vienen a tu vida porque Dios te está llamando a, ¿estás listo para un cambio? ¿Estás dispuesto a caminar conmigo? ¿Estás dispuesto a seguirme? ¿Estás dispuesto a caminar en mi misma dirección? ¿O quieres seguir viviendo en la vida a tu manera? Punto número 4. Enoc caminó con Dios fielmente desde ese punto hasta que Dios lo llevó. Ahora, aquí hay una serie de nombres y también una serie de números en cuanto a edades se refiere. Si te pones a analizar los números aquí, llegas a la conclusión que Adán todavía estaba vivo para el tiempo en que nació Enoc. Ay, qué cosa tan más interesante es esta. Para el tiempo en que Enoc nació, Adán todavía estaba vivo. En el verso 5 se nos dice que Adán vivió por 930 años. Qué interesante son estos hechos, y por alguna razón tenemos todos estos datos aquí. Si eso es verdad, entonces Adán todavía estaba vivo cuando nació Matusalén. Y aún cuando nació el hijo de Matusalén, que se llamaba Lamec. Nueve generaciones que vivieron y tuvieron contacto una con la otra. 9 generaciones. Y todos ellos vivieron y vieron estas descendencias de cada uno de ellos, desde Adán, como dije, hasta Lamec. Imagínate, ya no es nietos, bisnietos, tataranietos, quién sabe, ya no sé ni qué palabra hay para eso. Muchos cumpleaños que recordar, ¿no es cierto? Entonces, aquí la cosa que nos quiere enseñar esto es el impacto de todas estas cosas cuando empezamos a ver, y vivió tanto y murió, y vivió tanto y murió, y vivió tanto y murió. El que más impacto tuvo fue Adán, porque hasta Adán, que pareciera ser el primero que tenemos aquí en esta cuestión de cuando muere, imagínate pensar en Seth, y Enos, y Cainán, y Mahalalel, y Jared, y Enoc, y Matusalén, y Lamec, todos alrededor de Adán cuando murió. Ahora, es que ellos entienden este asunto, pero no han visto a ninguno de ellos mismos morir hasta este hombre. Y cuando muere Adán, ellos de una vez comienzan a pensar, esto me va a suceder también a mí. Yo voy en ese mismo camino. Pero eso es lo maravilloso de tener en este texto la vida de este hombre que no murió. Porque entre medio de esa, quiero pensar, confusión, que tal vez esa ansiedad, ese estrés que ellos estaban experimentando después de la muerte de Adán, y luego ver
que de la nada un día Enoc no llegó a casa. Y los chiquillos, ¿dónde está mi papá? No sé. ¿Qué pasó? No sé. Alguien dice, la muerte es como un río que nos separa de la presencia de Dios en el cielo. Y en el dado momento todos tendremos que cruzar el río. Pero no Enoc. No tuvo que cruzar el río porque Dios lo hizo pasar sobre el río. Un día Dios vino y se lo llevó. Y ya no fue hallado porque Dios lo llevó con él. Dios vino a llevarse a Enoc para que Enoc no probara la muerte por sí mismo. Y Dios lo hizo para darnos un testimonio a nosotros de que algún día vendría uno que vencería la muerte, para darnos esperanza. Leyendo la historia de Enoc nos damos cuenta y nos hacemos la pregunta, ¿cómo cambia esto nuestra manera de pensar? Y obviamente lo primero que recordamos es la resurrección de Cristo Jesús. Cuando Cristo vino y murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día, nos dio la esperanza de vida eterna y nos dijo sus hermosas palabras, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces eso, aunado a esta promesa, voy pues a preparar un lugar para ustedes, y si voy, volveré y los llevaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estén. Eso es lo que la muerte hace, nos lleva a casa con el Señor. Algunos vamos a tener que pasar por el río. Algunos tal vez van a estar aquí para el tiempo del rapto, ojalá que sea muy pronto. Pero cualquiera sea el caso, lo que sí sabemos es de que la muerte no es el fin. La muerte es la transición para todos nosotros los creyentes de esta vida a la vida con Cristo Jesús. Y por último, el punto número 5, Enoc caminó con Dios por fe. Y es ahí donde vamos a cerrar en este asunto aquí, porque de verdad que interesante este capítulo, estos versos. Por eso no quise ir a la carrera, porque ni hay necesidad. Pero hay mucho beneficio de tomar nuestro tiempo en examinar estas cosas. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros entonces? Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes de que fuese traspuesto, tomado, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Por qué le agradó a Dios? Por su fe. Por su fe, porque caminó con Dios estando en paz con Dios. Porque caminó con Dios haciendo el propósito de su vida caminar con Dios. Porque caminó con Dios teniendo como el más grande placer y privilegio el poder caminar con Dios. Era el privilegio de su vida y en eso tenía el mayor placer de todas las cosas, el caminar con Dios. Pero nos dice el verso 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces quiere decir que el caminar de fe no solamente era para Enoc, el caminar de fe es para todos nosotros. Y luego dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios, esto es para todo aquel que lo escuche y lo quiera hacer. El que se acerca a Dios, esa es una invitación que incluye a todos los hombres. ¿Cómo es que nos podemos acercar a Dios? ¿Cómo es que podemos vivir en esa constante y concienzuda manera de vivir, disfrutando de la presencia de Dios todos los días? ¿Cómo es que podemos vivir así? Dos respuestas aquí. Uno, si nos acercamos a Dios. El que se acerca a Dios, ¿qué tiene que hacer? Uno, debe creer que Dios existe. Por eso te acercas a Él, porque crees que Dios existe. Anteriormente nos dijo, hey, ¿crees en Dios como es el creador de todas las cosas? ¿Crees en Dios como es el sustentador de todas las cosas? ¿Crees en Dios como es el que gobierna todas las cosas? Sí. ¿El que promete y cumple? Sí. ¿El que te dio la vida? Sí. ¿El que te sustenta? Sí, yo creo en Dios por todas esas cosas. Entonces no solamente es creer que hay un Dios, es creer que hay un Dios y acercarme a Él porque creo que Él está aquí, porque creo que está conmigo, porque creo que está presente y porque es mi necesidad caminar con Él en intimidad. Es una revelación tan maravillosa que Dios se haya acercado a nosotros.
Amamos a Dios porque Él nos amó primero. Nos acercamos a Dios porque creemos quién es y creemos en lo que nos dijo. Creemos en lo que ha revelado y confiamos en lo que nos ha prometido. Eso es fe. Por eso nos acercamos a Dios. Él se reveló a nosotros en las Escrituras. Si queremos caminar con Él, debemos creer todo lo que Dios dice acerca de sí mismo. El que dice, yo soy ateo. No, no eres ateo. ¿Qué quiere decir que eres ateo? No creo en Dios. Entonces, tú no crees, pero no estás diciendo que no existe. Tontería, ¿no? Si te acercas a Dios, debes creer, número uno, que Él existe. Y segundo, debe creer que Él es el que recompensa. Dice que es galardonador de los que le buscan. No solamente es decir, si Dios quiere que lo conozca, que se revele a mí. No, es decir, Dios existe y yo quiero conocerlo. Porque Él se ha revelado a mí, yo quiero conocerlo. En la persona de Cristo Jesús conocemos a Dios. Y ese es el constante tema de las Escrituras. Mateo 7, versos 7 y 8. Dice, pide y te será dado. Llama y se te abrirá. Aquel que pide, recibe. Y aquel que busca, encuentra. Aquel que llama, aquel que toca la puerta, le será abierta. En Isaías 55 dice, buscar al Señor mientras puede ser hallado, llamarlo mientras está cercano, que deje el hombre impío sus caminos y el hombre injusto sus malos pensamientos, que se vuelvan a Dios, que tendrá compasión de él. Nuestro Dios que nos ofrece perdón abundante. ¿Por qué? Porque Dios recompensa a los que le buscan. Hebreos 11:6 dice aquí, es galardonador. Enoc creyó eso, que Dios da recompensa, es el galardonador de los que le buscan. Por eso lo buscaba. ¿Qué cosa más importante es esta? Porque ese es el todo de la vida. Ya ahora que conocemos a Dios, lo estamos buscando constantemente. Muchas personas buscan más bien lo que Dios les da que lo que Dios es. ¿Crees que Dios es personal, perdonador, Dios de amor, Dios de gracia, Dios de misericordia, Dios que te ha perdonado? ¿Crees que Dios recompensa al que le busca? Él no conoció eso y por eso tenemos su vida aquí. ¿Cuál es la recompensa? La recompensa es Dios mismo. Dios le dice a Abraham, no temas, Abraham, anda delante de mí y sé perfecto. Y luego después le va a decir, yo soy tu escudo y tu gran galardón. Tu recompensa. Dios es la recompensa de aquellos que le buscan. Y Dios nos invita a vivir en esta constante determinación de buscar su presencia todos los días. Si lo buscas, lo hallarás. Jeremías 29:13 me encanta y con eso vamos a terminar. Si me buscas, me encontrarás cuando me busques con todo tu corazón. Y Proverbios 8:17, yo amo a todos aquellos que me aman y a todos aquellos que me buscan temprano me hallarán. Esta es la vida de Enoc y esa es la vida de la fe que camina con Dios. Es esta verdad maravillosa que hace que nuestra fe sea muy distinta a cualquier otra fe de cualquier otra religión en el mundo. Todas las otras religiones hablan de un alguien a quien están buscando, pero ninguna religión dice que el Dios que ellos buscan es un Dios que galardona, que recompensa al que lo busca. Todas las religiones tienen un Dios que castiga, un Dios que es indiferente, un Dios que está distante de ellos, un Dios que tiene que ser aplacado, un Dios cuya actitud primaria es una actitud de ira. Nuestro Dios es diferente. Nuestro Dios es el único y verdadero Dios del universo que galardona a aquellos que lo buscan por fe. Aún a pesar de que aquellos que le buscan sean faltos en tantas cosas, aun cuando han cometido errores, aun cuando no se pueden librar de las fallas constantes que cometen.
Y aun cuando estas personas no pueden hacer nada digno para agradar a Dios por sí mismos, Dios se complace en ser hallado por aquellos que le buscan con corazón puro y sincero. Y Dios se halaga de aquellos que claman a Él y dice: clama a mí, yo te responderé, te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Salmo 58, hay una recompensa, hay un galardón para aquellos que son justos, dice. Y Proverbios 11:18, a aquel que busca la justicia le será dada como recompensa. Bendito sea el nombre de Dios, y que Dios nos ayude a caminar por fe con nuestro Dios Todopoderoso, que es fiel. Amado Dios, en el nombre de Jesús le damos gracias, Señor, por su palabra que es viva y eficaz, por su presencia con nosotros, Señor, por el propósito para la vida que nos dio y por el plan perfecto que tiene de traernos a una intimidad con usted, caminando, porque confiamos, porque creemos, porque hemos aprendido a necesitar tanto de su presencia, Dios, que nada en este mundo tiene valor, significado o importancia de no ser por el plan que usted tiene para cada uno de nosotros en este mundo. A Dios le damos las gracias, a Dios le damos la honra y la gloria, porque usted, Señor, es el que vive y reina por los siglos de los siglos. En Cristo Jesús. Amén.